Bueno, vamos a ver de los ejercicios propuestos por el material que tenemos a distancia de Estadística 1 de la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a repasar los conceptos de variable aleatoria discreta, de función de probabilidad, de función de distribución o acumulación, y lo que es la esperanza de la varianza y algunas propiedades. Y vamos a interpretar todo ello en el contexto del problema. A partir de la actividad número 5, que nos pide lo siguiente. Dice una variable aleatoria x que tiene la siguiente función. Dice p de x igual a x más 2 dividido 15 para x cuando asume el valor menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y 0 vale esta función p de x para cualquier otro valor de x que no sea los mencionados aquí arriba. Entonces nos pide, por un lado, en el punto A, que verifiquemos que la probabilidad de x es función de cuantía y graficarla. Y por el otro lado, encontrar la función de acumulación. Entonces, para ello tenemos que repasar primero, para poder resolver esta primera inciso de la actividad, que es entonces una variable aleatoria. Entonces tenemos que una variable aleatoria x es una función real definida sobre el espacio muestral, tal que x asuma un valor menor o igual a un valor particular, que es un evento aleatorio para todo x que pertenece a los reales. O sea, estamos diciendo con x mayúscula representamos a la variable aleatoria y con x minúscula un valor particular de esa variable, que cumple estas condiciones. Entonces, sabemos también que cuando hemos visto el concepto de variable aleatoria, las variables aleatorias podían ser variables aleatorias continuas o variables aleatorias discretas. En este caso, como vemos que asume valores enteros, entonces podemos decir que es una variable aleatoria discreta. Que una variable aleatoria es discreta cuando el número de valores que puede asumir es contable, ya sea finito o infinito. ¿Cómo se representa? La función de probabilidad, cuando es de una variable aleatoria discreta, se llama función de cuantía. Indica una probabilidad de que la variable aleatoria asuma un determinado valor. Entonces ustedes ven que es p de x igual a p de x igual a un valor particular. O sea, podríamos decir, bueno, la probabilidad de que, calcular la probabilidad de que x asuma el valor menos 1, o 1, o 3, o el que nos interese. De esta manera, si x1 es un valor posible de x, entonces su probabilidad tiene que ser positiva, 0 o mayor a 0, y para cualquier otro valor de la variable distinto al que se ha especificado aquí, va a ser 0. Todos estos conceptos teóricos han sido extraídos del material a distancia. Dijimos que lo que tenemos que hacer primero es verificar que esta p de x, esta sea una función de cuantía, y después graficar. Entonces lo primero que dijimos era que una distribución de probabilidad era justamente, se podía representar a través de una tabla, como sería en este caso, en que tenemos los valores que asumen los posibles valores de la variable aleatoria x con su correspondiente probabilidad. También estamos representados a través de esta función, o también lo podríamos hacer a través de un gráfico, como sería, por ejemplo, un gráfico de Bastos, que ya después lo vamos a ver. Cada renglón son los valores posibles de esa variable aleatoria, y tenemos en la segunda columna las probabilidades de ocurrencia de que esa variable asuma determinados valores. Es decir, por ejemplo, la probabilidad de que la variable asuma el valor 0 es 0,13, o la probabilidad de que asuma el valor 2 es 0,27. También teníamos que repasar dentro de las propiedades de la función de cuantía, tenemos, por un lado, lo que dijimos recién, que la probabilidad de que x asuma determinados valores debe ser positivo, y además que su suma de todos los valores que puede asumir va a ser 1. Así que simplemente sumando todas las probabilidades, los valores que puede asumir la variable, si eso nos da 1, ya estamos también viendo que es una función de cuantía. ¿Qué otra cuestión nos pide? Nos pide que la grafiquemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? También acá tenemos que tener en cuenta las mismas reglas que teníamos para el caso de las variables a la hora de graficar. Si esta es una variable discreta que asume valores enteros, entonces podemos graficar mediante un gráfico, o representar esta misma distribución de la variable que está en forma de una tabla, representarlo a través de una gráfica. Entonces, dijimos que como la variable es discreta, el gráfico va a ser de bastones. Entonces, en el eje horizontal tenemos la variable aleatoria, y en el eje vertical tenemos la correspondiente probabilidad. Entonces podemos observar lo mismo, información que da la tabla. Tenemos, por ejemplo, que la probabilidad
de que X asuma el valor 0, si ustedes se fijan, va a ser a la altura de 0,13. La probabilidad de que asuma el valor exactamente 2 va a ser de 0,27. Punto B de la actividad 5 nos pide encontrar la función de acumulación. ¿Qué era la función de acumulación o función de distribución? Entonces, la representábamos por f de x y decíamos que la función de distribución o acumulación de una variable aleatoria x se define como una función que asigna a cada valor del conjunto de los números reales un número real entre 0 y 1 inclusive. Y le vamos a decir que f de x, en mayúscula, es igual a la probabilidad de que x asuma un valor menor o igual a un valor particular de x, que representado en forma simbólica sería esta expresión. Bien, ¿qué otras cuestiones tenemos que tener en cuenta? Que podemos representar como f mayúscula de a, siendo a un valor particular, a la probabilidad de que x asuma valores menores o iguales a a. Por lo tanto, en el caso de que es una función de una variable aleatoria discreta, entonces podemos calcularla como que la función de distribución de a va a ser la suma de las probabilidades del menor valor hasta el valor a que nosotros queremos. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que si queremos calcular la probabilidad entre dos valores a y b, vamos a tomar entonces, a decir que la probabilidad de que x asuma un valor entre a y b va a ser igual a f de b menos f de a, y eso va a ser la sumatoria justamente de las probabilidades puntuales entre a y b. Entonces vamos a hacerlo con el ejemplo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ir haciendo? Simplemente acumulando, es decir, decimos cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria asuma un valor de 0 o menos. Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos la de 0 y la de menos 1. Por eso tenemos 0,20. La probabilidad de que x asuma un valor menor o igual a 1 es 0,40, porque es 0,20, 0,13 y 0,07. De esta manera, por ejemplo, la probabilidad de que x asuma un valor menor o igual a 2 podría ser que nosotros sumemos las probabilidades puntuales, menos 1, 0, 1 y 2, que serían estos valores que estamos viendo en las tablas, 0,7, 0,13, 0,20 y 0,27. Eso me da el valor que tenemos acá de 0,67. Y lo podemos representar como f de 2, es decir, lo que acumule hasta 2. Es para resumir esta expresión que dice la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. La probabilidad de que x esté entre 0 y 2. A 0,67 menos 0,07. En la actividad número 10 nos dice lo siguiente. Dice, retomando el caso de las compañías que ofrecen a sus asegurados varias opciones para el pago de primas, dice, para un asegurado seleccionado al azar, sea X el número de meses entre pagos sucesivos, la función de probabilidad de X es, entonces nos da los valores posibles de la variable aleatoria X, que sería, o sea, la cantidad de meses que transcurren entre dos pagos sucesivos, correspondiente probabilidad en la segunda columna. Nos pide que calculemos la esperanza de X y que interpretemos. Decimos que para una variable aleatoria discreta X, con una distribución de probabilidad P de X, la esperanza es el valor esperado justamente que se simboliza como E de X o como mu, y se calcula de la siguiente forma, como la sumatoria de el producto entre el valor que asume la variable por su correspondiente probabilidad. Vamos a tener que generar una nueva columna en donde vamos a tener que ir calculando el producto entre el valor que asume la variable aleatoria por su correspondiente probabilidad, es decir, 2 por 0,306, 4 por 0,104, y así sucesivamente calculamos todos hasta el último valor sumamos. Acá lo tienen expresado también simbólicamente. Entonces me dice que la esperanza es 7. Para poder interpretarlo en el contexto del problema, generalmente, ¿qué hacemos? Vamos al enunciado. ¿Qué nos decía? Que la variable de interés era el número de meses entre pagos sucesivos. Por lo tanto, el valor esperado es el número de meses esperados entre pagos sucesivos es de 7. La otra actividad. La actividad número 14 nos dice: un distribuidor de aparatos electrodomésticos vende 3 modelos diferentes de heladeras verticales con capacidad de 13,5, 15,9 y 19,1 pies cúbicos de espacio de almacenaje respectivamente. Sea X la cantidad de espacio de almacenaje que compra un cliente,
y suponiendo que X tiene la siguiente función de cuantía, que nos la da, ¿no es cierto? Dice calcular la esperanza de X, y además le dice que si el precio de una heladera con capacidad de X pies cúbicos es 25X menos 8,5, ¿cuál es el precio esperado que paga el siguiente cliente? Y también vamos a hacer en forma conjunta la actividad número 16 porque nos pide que calculemos de esta misma actividad la varianza. Entonces, como nos pide cuál es la esperanza o el valor esperado, en este caso, ¿de cuál va a ser? Va a ser de la variable cantidad de espacio de almacenaje que compra un cliente. Entonces, ¿qué era la esperanza? Ya habíamos dicho que era el valor esperado de la variable aleatoria, es un promedio. Entonces, tenemos también las propiedades, porque nos pregunta también en el punto B respecto de cuál sería el valor esperado si definimos una variable aleatoria W que está en función de X, porque dice W es igual a 25X menos 8,5. Entonces, algunas de las propiedades que tenemos que repasar es, por ejemplo, a qué es igual la esperanza de una constante. Y la esperanza de una constante es igual a la constante. Y en el caso de la esperanza de una constante más una variable, es la esperanza de la constante, que dijimos que era C, más la esperanza de X. Para calcular la esperanza nuevamente ya sabemos que es simplemente generar una nueva columna en donde multiplicamos el valor que asume la variable por su correspondiente probabilidad. 13,5 por 0,2 me da 2,7, 15,9 por 0,5, 7,95 y 19,1 por 0,3 me da 5,73. Obviamente, la suma de ellos no da el valor esperado, o sea, de la capacidad que tenían las heladeras en cuanto a la capacidad de almacenaje en pies. O sea que tenemos que el valor esperado de la capacidad de almacenaje es de 16,38 pies. Bien, pero dijimos también que nos pedía que calculáramos la esperanza de esta variable W, que está en función de X. Entonces, si esta es la variable W, nosotros le podemos a ambos miembros aplicar la esperanza. O sea que la esperanza de W va a ser la esperanza de 25X menos 8,5. Por lo tanto, va a ser la esperanza, dijimos, de una suma de una variable por una constante menos la constante. Entonces podemos decir la esperanza de 25X más la esperanza de la constante. La esperanza de la constante ya dijimos recién que es igual a la constante, o sea que va a ser a 8,5. Y la esperanza de una variable X por una constante va a ser la constante por la esperanza de la variable. Entonces podemos decir 25 por su esperanza, que era 16,38, menos 8,5, el valor esperado para esta nueva variable W va a ser de 401. Dijimos que en la actividad número 16 nos pedía que calculáramos la varianza de la variable aleatoria de la actividad 14. La varianza es permitir medir la dispersión de los datos alrededor de la esperanza matemática. ¿Y cómo se define? Como la esperanza de los desvíos al cuadrado de los valores de la variable respecto a la esperanza matemática. Esta es la fórmula de trabajo, que tenemos que sería entonces la sumatoria de los x sub i al cuadrado por la probabilidad de xi menos su esperanza elevada al cuadrado. O sea que lo que podemos hacer entonces, nosotros habíamos hecho para calcular hasta esta columna, lo habíamos hecho para calcular la esperanza. Así que ya el segundo término lo tenemos para elevarlo al cuadrado. Nos falta una última columna que sería multiplicar o decir, bueno, elevo al cuadrado el valor, los distintos valores que asume la variable aleatoria x sub i, y luego lo multiplico por x sub i. O sea que puedo hacer 13,5 elevado al cuadrado por 0,2 me va a dar a 36,45. O puedo directamente, como esta columna ya tenía una vez multiplicado el valor de la variable por la probabilidad de x sub i, como yo quiero que x sub i quede elevado al cuadrado, puedo volver a multiplicarlo por x sub i. O sea, esta columna multiplicarla por esta. Eso va a ser el primer término que necesitamos aquí para calcular la varianza. Entonces, 272,298 menos la esperanza elevada al cuadrado, que es 268,304, cuando restamos, me da que la varianza es de 3,994 pies al cuadrado, 998 pies. Recordando que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de x.